Muy buenos días, amables oyentes de la inconfundible onda musical. Aquí, como cada domingo, el profesor Kelvin Mejía, quien les habla Candelario Rosario Vicioso para presentar su programa de esta hora cerrando la página. Muy buenos días, profesor Mejía. Buenos días, mi estimado Candelario Rosario, a Jeffrey en cabina y a los amigos que nos honran con su sintonía a través de cada uno de los medios de esta inconfundible onda musical. Un feliz domingo. Sí, a los amigos que nos escuchan, que este programa se realiza aquí en la cabina B de la inconfundible onda musical y se transmite a través de su frecuencia 1150 AM y en toda su plataforma electrónica digital, ondamusical.com.do y Noticias 1150, siempre en letra Noticias 1150 y a través de mi cuenta de Facebook. Hoy domingo 26 del mes de 17. 27 del mes de abril, año 2025. Hoy tenemos una agenda un poco cargada, fallecimiento del Santo Padre Francisco, las marchas de la vieja orden dominicana, los reconocidos ahí que tienen una actividad, el viaje del presidente, la exigencia de la orden al presidente respecto a la política migratoria. También el presidente estuvo por la frontera, arengando ahí al cuerpos del Ministerio de Defensa. Y también esta semana se estuvo conmemorando el 60 aniversario de la revuelta de abril, un hecho que detonó un 24 de abril del año 1965, por lo cual se cumplieron el día 25 60 años. Fue algo que se originó para reponer al gobierno constitucional que presidió Juan Bosch. Fue derrocado y era para reponerlo y continuar con el orden político, legal e institucional. No se alcanzaron los objetivos. Así es, sábado 24 de abril de 1965, alrededor de después del mediodía, 1:00 y algo, de 1:30 del Sí, el mediodía. programa de Tribuna Democrática donde se hizo el anuncio comenzaba a la 1:30, era de 1:30 a 2 de la tarde. Sí, ahí estaba el doctor José Francisco Peña Gómez, quien anuncia al pueblo que un grupo de ciudadanos, de militares, encabezados por militares, De militares. y había decidido deponer al triunvirato que encabezaba Donald Rick Cabral Donald Joseph y que Cabral. llegó en una segunda etapa del triunvirato. Él no era del cuerpo original. No. Y mandaba el doctor Peña Gómez a que el pueblo apoyara la revuelta y la gente empezó a manifestarse, a tirarse a las calles, sobre todo aquí en Santo Domingo, que fue el epicentro Sí, sí. de la guerra. Y esta zona colonial jugó un papel primordial porque aquí se concentró, digamos, el comando revolucionario y hasta el gobierno de Francisco Alberto Camaño Deñó. Sí, el anuncio fue hecho en la transmisión del programa Tribuna Democrática, que era el vocero radial del Partido Revolucionario Dominicano en esos momentos. Un grupo de militares encabezado de oficiales que no eran oficiales superiores, oficiales y clases y alistados, encabezado por el capitán Mario Peña Taveras. Mario Peña Taveras. Detuvieron al comandante, al jefe comandante del Ejército Nacional en esos momentos, Marcos Rivera Cuesta. Marcos Rivera Cuesta. Y
al Peña Gómez hacer el anuncio previa comunicación de que ya tenían bajo arresto el comandante del ejército y el Estado Mayor, hecho encabezado, ya dije, por Mario Peña Taveras. Entonces ahí es donde Peña Gómez ya hace el llamado a que se vuelquen a la calle, que el movimiento ha comenzado para derrocar al gobierno de facto que encabezaba Donald Joseph Reed Cabral. El pueblo se fue lanzando a la calle, los militares, una parte de los militares encabezaron esa revuelta, ese movimiento, se le dio arma a la gente. La parte que fue denominada y se le llama reaccionaron desde San Isidro, encabezado por Elías Wessing y Wessing. Entonces ahí se dio en el puente una batalla, famosa batalla, pero fueron derrotados, pero la gente de San Isidro, la gente del CEFA fue derrotada. Y hubo un momento en que ya el movimiento tenía control, o sea, prácticamente tenía control, porque las Fuerzas Armadas habían depuesto y estaban ya dando como un hecho. No, pero se llegó a juramentar un presidente, Molina Ureña. Rafael Molina Ureña. Entonces, ahí cuando viene la contrarreacción, las reuniones rápidas, la comunicación, y nada, se llegó a un acuerdo, tomaron la decisión de que los norteamericanos intervinieran para detener todo, para parar todo, y así fue. Sí, muchas personas acusan de fracaso al movimiento. No. El orden constitucionalista tomó el poder, lo tomó, derrotó al triunvirato, y de allí que lo que inclinó la balanza a favor del grupo reaccionario fue la intervención de los Estados Unidos. ¿Y cuál fue la motivación para la intervención norteamericana? El ejemplo de Cuba. La excusa. La excusa, digamos, sí, de que no querían que nos convirtiéramos en una Cuba. Y hoy mucha gente repite eso y no se pone a analizar, porque hay gente que habla por hablar, sin prueba. Ese movimiento no estaba encabezado por la izquierda. Ese movimiento no estaba encabezada por los grupos comunistas, como se quería vender. La izquierda nunca tuvo control. No. Es un movimiento sin ideología, era un movimiento militar. El objetivo era la reposición. La reposición de voz. Ahí no había ideología. El gobierno constitucional. Claro. ¿Y qué ideología está practicando, por ejemplo, Camaño cuando se involucra en el movimiento? Peña Taveras. ¿Usted lo puede acusar de izquierda? No, eran militares, lo que nosotros llamaríamos de derecha. Sí, pero ellos eran militares con la formación que se le había dado en los cuarteles, porque recuérdate que todos esos militares, esos oficiales, venían de la era. Sí. Pero el cabeza de eso, el ideólogo de eso, era Rafael Tomás Fernández Domínguez, que mano derecha de Bosch. Lo habían sacado de la República Dominicana como agregado militar en Europa y luego fue transferido a Chile cuando comienza él está en Chile. Entonces ellos lo que tenían era un ala militar, diríamos, de posiciones políticas liberales, porque las Fuerzas Armadas estaban un poco divididas. Sí. Estaba el grupo de San Cristóbal, que lo encabezaba Aníbal Seijas, que eran trujillistas. Había otro grupo militar y estaban estos los que luego fueron denominados constitucionalistas por el propósito de retornar el país a la vida institucional. La Constitución de 1963. O sea, los objetivos, lo que se buscaba no se alcanzó. No. Porque fíjate lo que sucede con la revolución. Con la intervención norteamericana frustra todo. Y al final de cuentas, cuando se negocia para que se vuelva a la normalidad, se elija un gobierno por un periodo breve que convoque a elecciones y de ahí salgan. Las elecciones las gana el doctor Joaquín Balaguer. Y el poder queda precisamente en manos de los mismos
Que habían dado el golpe. que habían dado el golpe. Claro, el sector reaccionario. Balaguer recompone ese sector político. Los trujillistas vuelven, que todavía quedaban muchos fuera del país. Y Balaguer, que era un político de mucha experiencia, muy sabio, necesitaba una plataforma social, política, para gobernar, y recompuso la Unión Cívica, que fue la vanguardia para sacar a Balaguer del país. Reconoce en esos momentos que políticamente el personaje que podía, entendían ellos, que los representaba en función de los intereses políticos, sociales, económicos, era Balaguer. Se sitúan detrás de Balaguer. Balaguer gobierna con ellos. Y además de eso, el trujillismo. Sí, los norteamericanos barajaron opciones y vieron en Balaguer, digamos, la mejor apuesta para la continuidad. Que Balaguer de repente se resucita políticamente porque, como tú mencionaste, era parte del engranaje trujillista. Balaguer, a la sazón, al ajusticiamiento de Trujillo, Balaguer era presidente del país. Presidente nominal. Sí, presidente. E inclusive se apresuró a hacer una serie de reformas, procurando mantenerse en el poder. Lo que pasa es que la presión social, y encabezada políticamente por la Unión Cívica Nacional, hicieron que se exiliara. Entonces, luego Balaguer vuelve a la vida política a través de eso que ya tú has comentado. Fíjate, es que cuando Bosch llega del exilio, y en octubre del 61, y que se pone a la cabeza ya del Partido Revolucionario Dominicano, Bosch no suma al PRD como fuerza política a la presión para la salida de Balaguer. Eso es tarea de la Unión Cívica Nacional, UCN, y el Movimiento Revolucionario 14 de junio. Sí. La presión la llevaban esas dos organizaciones políticas. Hasta que Balaguer, que encabezaba todavía la presidencia, designa un Consejo de Estado. A la cabeza quedó Rafael Bonelli, y Balaguer sale al exilio. Quienes llevan la vanguardia, quienes son la vanguardia en la presión política social para que Balaguer abandone el poder y el país, es la Unión Cívica. Sin embargo, en la revuelta de abril, a Balaguer le llamaron muñequito de papel, y de él se dijo muchísimas cosas en el orden político. Los cívicos, sin embargo, cuando se da la revuelta de abril, la intervención norteamericana, que el presidente Lyndon Baines Johnson da el visto bueno para que Balaguer sea retornado al país, porque ya se habían hecho los cabildeos, y se encontró que Balaguer era la persona ideal y Balaguer es traído. Como la Unión Cívica Nacional había perdido o sea, Viriato Fiallo, que había sido el candidato presidencial, que había fungido como la figura principal política de esa agrupación política de la Unión Cívica Nacional, había perdido su prestigio político, el liderazgo político, estaba por ahí prácticamente en la nada. La Unión Cívica queda sin una cabeza, sin un líder. Y toda esa fuerza social, toda esa fuerza política, se integró al Partido Reformista, sí, y gobernó con Balaguer. El movimiento, o sea, el contragolpe, no logró los objetivos, y muy contrario, el poder quedó en manos de los cívicos por 12 años. Y ya tú sabes lo que fue ese periodo de 12 años. Y a propósito, vi ahí que van
hacer una construcción que le llamarán una construcción techado del Club Los Cinco Mártires en el barrio 27 de febrero, que fue donde asesinaron a 5 miembros del Club Héctor J. Díaz. Okay. Entonces hay una institución del gobierno que es una cosa de apoyo, desarrollo provincial. Van a hacer esa cancha, van a construir esa cancha y que le llamarán Los Cinco Mártires, que deben poner ahí en una placa con los nombres de los 5 y en los nombres de los 5, no solamente los 5 mártires, sino los nombres de los 5, su fecha en que fueron asesinados por unos militares y que ese hecho quedó impune. Eso no sé, que no solamente se dediquen a poner una tarja, sino que se den charlas y cosas, y hasta una escuela, aunque sea básica nada más, se pueda poner ahí. Un club bastante antiguo, el Club J. Díaz. Ahí Díaz. Antes de cruzar el puente de la 17, a mano izquierda. Bueno, y qué bueno que van a construir esa obra, porque ayuda también a la práctica deportiva en mejores condiciones, y como tú señalas, que se use ese club también para cuestiones de tipo cultural, ¿no? Y que se rinda homenaje a personas que en cuanto a nombre y renombre en la vida política no han sido tan trascendentes, pero que fueron víctimas de una época represiva, altamente represiva, y que de alguna manera su sangre contribuye a recordar cuán preciosa es la democracia y la libertad en todos los sentidos. La libertad es pública, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad movimiento. de asociación, de movimiento. Todo estuvo conculcado, y esa persecución y tantos crímenes, tantos asesinatos. El crimen es amplio, pero estos son asesinatos, o 5 muchachos fueron asesinatos, como el de Orlando Martínez, como el de Amin Abel, fueron asesinatos, porque nunca fueron sometidos a la justicia, pues no se le hizo ninguna acusación, ningún expediente acusatorio, sino se le salió, se encargaron a equipos, parece que existían destinados para eso dentro de las Fuerzas Armadas, y eliminaron a Orlando Martínez, eliminaron a Otto Morano, se eliminaron a Amin Abel Jabón sin previo expediente, sin previa acusación, sin previo juicio, sin previo nada. Henry Segarra desaparecido. Sí, eso, no había pena de muerte, aquí no había pena de muerte, nunca la ha habido, entonces un asesinato. Sí, sí. Y toda una juventud valiosísima se perdió por el único crimen de pensar y externar ideas distintas. Porque eso es lo que yo trato de explicarle a la gente cada vez que confrontamos ideas. Y hay personas muy radicales y te dicen que si no hubiese ocurrido tal cosa, aquí no hubiésemos convertido en otra cosa. Pero ¿cuáles son los...? La historia no se maneja así. La historia no es lo que hubiese pasado o lo que usted cree que hubiese podido pasar, es lo que pasó. Entonces, sí, en ese aspecto se vuelven hasta idealistas. No, señor, usted no puede justificar el crimen de alguien que piense distinto, basado en una posibilidad. Mira, creo que al señor Mao Zedong, luego Mao Zedong, que se le atribuye haber dicho que el que no lee no tiene derecho a la palabra. Aunque sí, usted no lea, tiene derecho a la palabra siempre. Sí, claro que sí. Bien, pero lo decía en un contexto. El problema de eso que tú estás citando es que hay demasiadas personas que hablan de oída, no investigan, no leen nada, no procuran en ningún momento conocer las raíces de las cosas y hablan así. Pero tú dijiste ahorita una cosa, las izquierdas no estaban en eso, las izquierdas al principio, ya que eso era un asunto de la derecha y que ellos no tenían nada que buscar. Exacto. En eso. Las izquierdas se vuelcan
en la forma como lo hicieron, ya de una manera decidida, y se la jugaron, es a partir de la intervención de los Estados Unidos. Así es, ya hay un elemento motivador, Sí, hay un el elemento elemento motivador. patrio. O sea que lo que pasa es también que tú eres muy joven y no viviste esa época. Yo, Gracias por lo de joven, tú sabes. yo, aunque era adolescente, pero escuchaba mucha radio y estaba frente a los medios de comunicación, digo, quiero decir que escuchaba muchas radios, leía los periódicos, aún siendo un adolescente, y que a cualquiera se le acusaba de comunista. Bosch y Peña Gómez por muchísimos años fueron comunistas y se le acusaba de comunista. Rafael Bonilla Ibar, Tomás Reyes Cerdas y comparte, Pedro Álvaro Bobadilla y comparte, cuando se referían a Peña Gómez o a Bosch, eran comunistas. Sí, porque era una que forma nunca de, lo fueron. una forma de descalificarte. Claro, calumniarlo, descalificarlo. Bien, pero por la revolución de abril, al final de cuentas, políticamente sí se logró, aunque desde el punto de vista militar no se logró. El pueblo dominicano evidenció su valor enfrentando a los norteamericanos, el pueblo civil que consiguió armas, se fajaron, contuvieron los norteamericanos una embestida que lanzaron desde la parte norte, que supuestamente lo pararon, lo detuvieron, dieron muestra de su valor, de su arrojo, pero militarmente no, pero tampoco políticamente, porque ellos siguieron en el poder. Bien, el presidente de la República anda por Europa, allá en Roma, participando en la funeral del Papa Francisco. Ahí vi una foto de él y la primera dama conversando con Mr. Trump, Ajá. el presidente de los Estados Unidos de América. Ahí se dieron cita a unos 50 presidentes. Javier Milei, Javier Milei. que nunca fue amigo de Mario Jorge Bergoglio, No, su compatriota. Él lo criticó. Lo que pasa es que Milei es un tigre, como decimos nosotros en la política. Milei, al principio de su gestión, viajó inclusive a Ucrania y el presidente ucraniano viajó a Argentina y se abrazaron, y cuando vio que Trump le entró a Zelensky, borró hasta las fotos en redes sociales donde aparecían juntos. Milei es un tipo pragmático, del pragmatismo político. Él es muy pragmático. Esa gente que sostienen esa posición política de él, por lo general son pragmáticos. Por ahí también estaba Emmanuel Macron, Sí, Pedro Sánchez, de España, el presidente de gobierno británico de Inglaterra, Starmer. Ahí está también Da Silva, Lula. Ignacio Da Silva. Ahí está también del Suramérica, aquí el de Panamá, Mulino. Hay varios de América Latina, hay varios. De Europa también están, de Polonia, de Hungría, de Lituania, esos países por ahí están ahí. El Báltico. ¿Sabe quién está ahí también? Giorgia Meloni. Claro, es como que dice la anfitriona, ¿no? Sí, Giorgia Meloni. No, el Vaticano es un estado. Sí, digamos que porque está dentro de Italia. Sí, un microestado, 400 kilómetros cuadrados. Sí, 400, 800 habitantes permanentes. Y digamos que la monarquía cuasi absoluta, la única que permanece al día de hoy, porque el Papa tiene poder sobre todo, ¿verdad? No es un monarca. Y es una institución que no se hereda por sangre, línea sanguínea, sino por elección en el método. No sé para cuándo tienen pautado creo que están reunidos. Creo que 15 días después del sepelio. Del sepelio, del entierro. Que no es un entierro, porque no está bajo la tierra. Bien, creo que 15 días después que entonces los cardenales se reúnen el cónclave. El cónclave para elegir el nuevo líder de la Iglesia Católica. El Papa Francisco, que digamos no fue un gran reformador, porque en su papado no han existido reformas de impacto, digamos, a nivel internacional,
mundial. Pero más se conoce por sus posturas político-ideológicas, porque el Papa sí deja claro sus posturas y no hay que negarlo. El Papa ha sido uno de los papas más liberales que ha gobernado el Vaticano. Entonces, también se le recuerda por su cercanía a los sectores más vulnerables. Dicen el Papa de los pobres. Sí, sí, sí. Crítico de un tema que aquí nos causa, de las repatriaciones masivas. Bueno, y son posturas que el Papa mantuvo. Y una de las cosas que yo admiraba de él, que no soy católico, pero ¿verdad? Yo admiraba sus posturas firmes, no era una persona de doble ánimo, él lo que te tenía que decir te lo decía, y lo que creía. Era una persona sencilla, una persona sencilla y humilde. En su vida nunca tuvo, lo demostró en la práctica, vocación por el lujo, No. la opulencia. Dicen que en Buenos Aires, aún siendo cardenal, montaba vehículo público, el metro, autobuses. Dicen que él mismo iba al kiosco a recoger el periódico, los periódicos. Estando ya como papa, hay una serie de cosas que no hizo uso de ella, aún le correspondían por su investidura. Es una persona sencilla, sensible, y hay que ver su discurso. Dice, cuando se le planteó el asunto del celibato, dijo que debería ser una opción, que aquel que quisiera, pues que se casara, y el que quisiera continuar, pues que lo hiciera. Eso, creo que ese es un problema que la Iglesia más temprano que tarde va a tener que resolver. Ahí hay sectores conservadores, un poco radicales, que están hablando de la posibilidad de que se escoja a un papa, digamos, más conservador, más de la vieja guardia. Y yo pienso que cada vez que usted elige una persona con esa característica, en lugar de avanzar, usted o retrocede o se mantiene en el mismo punto. Pero la verdad de ser dicha, la Iglesia Católica tradicionalmente se ha opuesto a todos los cambios, claro, que facilitan la convivencia entre las personas, sobre todo en materia del respeto a lo que se cree, a lo que no se cree, a la fe que se profese. La Iglesia Católica ha sido una institución desde ese punto de vista con unas posiciones extremas, se ha opuesto a todos los procesos de cambio, aunque después se adapta, y se mantiene con basamento, una base todavía en algunos aspectos cuestionables, y tendría que abocarse a abrirse, porque es hay muchísimos aspectos que tiene posiciones medievales. Sí, sí, claro, mantiene. Mira, y yo quería hacer un paréntesis, Candelario. Sí, sí. Porque no me puedo quedar con él. Me dijo, mírame, salúdame a Candelario, tu amigo y compañero de programa, el teniente coronel Oscar Castillo, de supervisor de la zona de San José de los Llanos. Así que saludo para el coronel. Y ya aquí está su saludo, coronel. Sí, sí, yo me uno al saludo, y gracias por escucharnos y ponerse en sintonía con nosotros, el coronel Castillo. Mira, tenemos acá lo que ha estado esta semana en el tapete, la marcha que fue celebrada precisamente el 24 de abril ahí en los alrededores del Palacio Nacional por la antigua orden o vieja orden dominicana, cabezada por Ángelo Alexander Vázquez Hernández, el líder. Ellos están presionando al presidente de la República para que arrecie las deportaciones, y hay algo que ellos piden también, entre otras cosas, que la Junta Central Electoral audite el registro civil antes de entregar las nuevas cédulas, que está pautada creo que para este año.
Sí, mira, ese movimiento que empezó como un movimiento pequeño y que tenía presencia en redes, eh, con unas posturas que yo no comparto del todo, algunas sí, otras no, porque para mí son sumamente radicales. Y hasta el uso de uniforme, que a mí no me agrada, porque cada vez que yo veo que los civiles usan uniforme para representar movimientos, me trae recuerdos, malos recuerdos históricamente, y sobre todo por ese traje negro de las Y hasta camisas boina. negras y boinas, y además de un discurso un poco radical y hasta violento muchas veces. Entonces, yo he tenido algunos intercambios a través de redes con ellos. No acostumbran a debatir, son más de insultos. Por eso yo digo que hay movimientos que lo engrosan personas mal educadas, y eso se refleja en las cosas que piden también, porque la violencia viene de la falta de educación. Quizás no sean mal educadas, sino que en momentos determinados, por conveniencia, hacen eh, acopio de lo que sería un mal educado, Ujú. si no serían por conveniencia, digo yo. No, no. Y bueno, lo cierto es que la marcha que realizaron tuvo un impacto mediático, fue señalada. Acudieron un número considerable de personas. También hay que... Sí, pero ellos, si tú haces una pequeña, diríamos, encuesta, preguntando al pueblo dominicano sobre la política migratoria, tú vas a encontrar que un 98%, un 99% te dice que sí, que está de acuerdo. Sí, Pero cuando un movimiento, una agrupación como la antigua orden. convoca, la participación es mínima. Sí, sí. Yo pienso que fueron más personas que la que yo pensaba que iban a ir, pero, y aquí viene el pero, eh, porque como nosotros decimos, eh, aquí hay que mirar las cosas de Ravisa. Muchos grupos de oposición, partidos políticos inclusive, aprovechan la coyuntura para agregar personas financiadas por ellos a ese tipo de manifestación, porque buscan pescar en ríos revueltos. Sí, porque de una u otra forma hay una presión que cae sobre las autoridades Ujú. actuales como si fueran las únicas responsables de Del descontrol. que hay en eso de la entrada de extranjeros indocumentados al país y que pululan aquí por las calles, que no es la cantidad que muchos dicen. Ayer me decía uno que aquí hay 5 millones de No, no, habitantes. Digo, vale, te hablan digo, de cifras. digo, vale, pero usted sabe lo que es un país de 5 millones de habitantes. Usted sabe lo que es un país de 5 millones de habitantes. ¿Eh? Usted sabe que usted mete aquí 5 millones de extranjeros de donde sea, de Burundi, de Togo, de donde sea. Y usted va a tener ya dos países. Dos en uno. Entonces hay muchos haitianos, hay muchos. Sí, sí. Pero no me hable de 5 millones. No, se exagera con Se la cifra. exagera. Y mira, también hay un aspecto. Nosotros como país, como sociedad, y qué bueno que tú señalaste que esto no es un problema exclusivo del PRM, sino que se ha venido arrastrando a lo largo de la historia. Eh, Nosotros tratamos de corregir cuando el mal ya está en su pleno El apogeo, candado después que roban. pero en esa corrección se cometen muchos errores, muchos. Mira, como te dije, el movimiento ese está pidiendo ahí cuatro cosas. Dice aquí, que se audite el registro civil antes de que se entregue la nueva cédula. Dice, el primero que decía, arrecie las deportaciones. El segundo, que se audite el registro civil antes de entregar la nueva cédula. Prohibir la marcha del movimiento reconocido. Eh, o sea, tú estás pidiendo que se prohíba lo que tú exiges para ti, que tú tienes la libertad de expresar. Entonces, el cuarto es que se imparta educación patriótica en las escuelas, que tú eres profesor. No, eso se da. Lo que pasa es que el que exige
a veces exige y en sus exigencias plantea cosas que ya se hacen, para No, que él no está al tanto. quizás cuando Y hay que ver también, perdón, Candelario, qué es educación patriótica para ellos. no, quizás es precisamente ahí donde voy, ahí donde iba a intervenir. Quizá para el señor Ángelo Alexander Vázquez Hernández, cuando él habla de educación patriótica en las escuelas, quizá él se refiere, públicas y privadas, me imagino. Sí. Quizá él se refiere a que se arengue contra, Sí, contra Haití sí, 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 sí. y De los seguro. haitianos. Eso. Quizá es por ahí donde él No, no, habla no. de eso. Oye, por ahí es que va. Pues sí, entonces, Por ahí es que va. pues sí. Pero mira, en esa cuestión de que se audite el padrón, no, el padrón no es el El registro registro civil, civil. antes de que se expida la cédula. Aquí O hay... antes que se renueve, porque ya Sí, expirada está. sí, sí, que la nueva cédula, Mm, será que se renueve, o que se renove, o se renueve, como sea. Bien, aquí hay un problema, y es que como la debilidad institucional nuestra ha sido histórica, y por más que se ha hablado, tenemos una institucionalidad débil. Hasta que la Junta no tomó una decisión, aquí tú cogías una persona que tú pudiste haberla tenido a los 20 años y te aparecía en una oficialía del registro civil y le hacía una declaración tardía porque el que van a declarar no lo llevan. Solamente va el declarante. De que yo tuve un hijo, un periodo que viví en Samaná, una relación de la cual nació una criatura hace 20 años, y yo vine a regularizar eso. Pero resulta que era un haitiano. mm. Eso se hacía por un dinerito. Sí, claro. Después que se cambió con relación a las declaraciones tardías, que se hace una investigación, una cosa, creo que se emite una sentencia, ahí eso puede corregirse. Pero entonces vienen las suplantaciones, que le Sí. hacen por dinero también. A una hermana mía le suplantaron. Sí, 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 hay muchos Le casos. suplantaron eso. Y yo, ¿sabes dónde yo tuve que ir? A la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque entonces di que se perdió los accidentes del libro, así que se perdieron. Entonces yo tuve que ir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con influencia, para que le dieran un clip al sistema y me extrajeran una copia. El sistema me tiraron una copia del acta de nacimiento que ella depositó al inscribirse. Y con esa, entonces yo ir a Monte Plata. Pues como ellas nacieron antes del año, creo que fue 46, que entonces a partir de ahí ellos declaraban allá y mandaban el expediente acá. Entonces, antes de esa fecha hay que ir allá no, porque ya eso lo arreglaron. Entonces, a ella la suplantaron. Con esa acta, copia exactamente, donde ellos reconstruyeron, rehicieron el libro. Pero ellos la suplantaron en Monte Plata. Sí. Y yo cuestioné a la señora que era la directora de la oficialía ahí. Y me guabineó. Porque eso es por dinero. Claro que sí. Claro que sí. Eso, ahí hay mucha corrupción en el ámbito civil. Se han ido tomando ciertos controles, pero sí, mucha suplantación de ciudadanos que se encontraban con la sorpresa de que iban a extraer un acta. Y esas declaraciones tardías, eso era una rutina. Incluso para los viajes al exterior, también, bueno, el consulado norteamericano de los Estados Unidos tuvo que también tomar unas medidas ahí, porque tú te ibas a los Estados, yo me iba a los Estados Unidos, entonces después quería ayudar al hijo, a un sobrino, a una cosa, y también por un dinerito, hacía una declaración tardía de cualquiera, lo metía en el expediente y me lo llevaba, lo pedía, y luego viajaba sin ser un hijo mío, la embajada norteamericana o no, la embajada no, el consulado.
tuvieron que tomar más medidas respecto a eso también. Sí, sí, porque aquí nos conocemos, muchas travesuras con... Entonces, con si se audita, por ejemplo, el registro civil, yo tengo muchos años diciendo, amigo, miren, aquí se hace una investigación, si se pudiera, si se decidiera y se pudiera. Óigame, aquí hay gente que no van a poder mostrar un pariente dominicano, un historial genealógico de dominicanos. No, claro. Y ese punto es muy válido. Ese punto es muy válido. Debemos ser transparentes en ese aspecto. Y buscar también, porque es lo que hablábamos de tratar de solucionar cuando ya la cuestión ha llegado a su punto más álgido, más alto. Aquí hay que prestarle atención a ciertas personas que de alguna manera, por generaciones, han estado en República Dominicana, nacieron aquí, nosotros ya sabemos qué dice la Constitución, pero hay que tomar esos casos en cuenta, porque mientras tanto tú tienes, algunos llaman apátrida, otros dicen que no son apátridas porque la Constitución haitiana dice que nazca donde nazca es haitiano, pero hay que discutir, esos temas hay que discutirlo, hay que hacer mesas. Vamos a seguir con eso, pero déjame dar una oportunidad aquí para saludar al buen amigo Robert del Orbe, quien siempre a través de mi cuenta de Facebook no está al tanto del programa durante los minutos en que estamos en el aire. Él es Robert del Orbe, productor del programa Aquí y Ahora, que se transmite por el canal 16 de Frecuencias Dominicanas de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Ahí también tenemos la oportunidad de hacer una sesión de historia, hablando de historia dominicana todos los miércoles. Para él nuestros saludos. Saludos, Robert. Y gracias por siempre escucharnos y elogiar el trabajo que hacemos acá. Qué bueno. Muy qué generoso de su parte. Saludos para ti, Viniendo Robert. de él es un halago, ¿verdad? Sí, claro. Sí, también saludar al periodista Jainero Magua Moquete Paredes, que en la última transmisión, en otras ocasiones, nos ha hecho algún reconocimiento a través de las redes. Para ti, Magua Moquete Paredes, nuestros saludos. Saludos. Y gracias también a mi buen amigo Goyito, que siempre, sí. No, Goyito, no, Goyito. Otro Goyito. Él es Antonio Vázquez Contreras. Aquí hubo un Goyito muy famoso que fue asesinado en los 12 años. No, es el periodista, eso fue en 1900. Gregorio García Castro. Goyito. Pues no, ese amigo Goyito, Antonio Vázquez Contreras. Él siempre a través de mi cuenta nos ve. Saludos para ti. Saludos. Goyito, buen amigo, buen hermano. Mira, con relación a la... por supuesto, disculpa a los demás que no nos han manifestado, pero que sabemos que están ahí. No, y también, y también si alguno quiere opinar sobre estos temas, puede llamar al 809-682-6129, 809-682-6129, quieren opinar, decir algo sobre estos temas que son tan interesantes, porque lo diga. Mira, continuando con lo de la política migratoria, tú sabes los 15 puntos, que está lo de las atenciones en los centros médicos, está uno que tiene que ver directamente con el Ministerio de Trabajo, quiero hablar sobre eso, pero sobre todo el de las atenciones médicas en los centros hospitalarios, las parturientas y los que van que no son parturientas y los que no son parturientos porque no paren. ¿Qué me dices? No, vuelvo y te lo repito, y a los amigos que nos tienen en sintonía, están en sintonía con nosotros. Yo no estoy, digamos, estoy muy a favor de la regulación, pero también hay que conservar una parte humana, y esa parte yo no la puedo retrotraer de mí. Entonces, hay ciertas cosas
en la práctica que para mí me son odiosas y yo lo tengo que externar. Hay personas que no les gusta, porque al tú externar esto piensan que tú estás defendiendo la ilegalidad. Yo no he defendido ilegalidad. Yo estoy de acuerdo en que el Estado debe tener una política migratoria sólida. Ahora, yo lo que te digo, que las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas correcto, conservando el respeto, observando el respeto al derecho. Esa parte humana. Esa parte humana hay que observarla. Que tú saques unas personas acabando de dar a luz de un centro hospitalario, eso no puede ser humano. Eso no puede ser humano. Ahora, tú me dices a mí que esa persona, después que guarde su reposo, va a ser detenida, va a ser llevada a un centro y se va a procesar su caso. Bueno, estamos hablando de una observancia de buenas prácticas y de trato humano hacia un ser que lo merece. Entonces el Estado está para garantizar ese respeto, ese derecho. Entonces yo no puedo estar de acuerdo con que usted, mira, acabó de dar luz, súbese a un camión. No, ¿y por qué? Eso es inhumano. A la camiona, mira, escúchame, saludar también y dar las gracias al señor Salvador Piñeiro, que nos está viendo y oyendo en estos momentos. Muchas gracias y nuestros saludos para el señor Piñeiro. Saludos, saludos. Bien, mira, esa parte que tú señalas ahí sobre la parturienta. Santiago Terrero, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago Chago. Terrero, nuestro amigo común. Sí, sí, sí. Bien, esa parte es la parte humana. Una mujer en condiciones de indocumentada o documentada que va a un centro médico por los servicios debe tener un tratamiento diferente a que si va una persona, una mujer que no está en esas condiciones. Exacto. Y que no ha ido a buscar servicios por embarazo, sino por cualquier otra razón, o los caballeros, los hombres, los varones. Eso es otra cosa. Pero en el caso de las parturientas debe buscársele, como dicen, un bajadero. Sí, sí, sí. Porque si es indocumentada, es indocumentada. No, claro, esa parte no se discute. El Estado Dominicano tiene su política migratoria. Entonces, eso hay que buscarle un bajadero. Porque no podemos separar lo humano. No. Lo humano. Después que un documentado del país que sea vaya a buscar servicio. Sí, estoy de acuerdo que si el Estado decide, o no el Estado, el gobierno decide tener ahí una unidad de migración, que no tiene que intervenir hasta, porque los hospitales tienen un agente de la policía permanente, los centros médicos tienen un agente de la policía permanente. Entonces, ese tiene que coger el nombre de quien va, por lo que va, que es una cuestión particular, fuera del hospital. Entonces, esa persona es la que coordina, es el policía, el agente de servicio es el que coordina con la unidad de migración, nunca los médicos. Claro. Como ellos han aclarado, no tienen nada que ver con eso, lo de ellos es darle asistencia. Que es a lo que están llamados. El médico no tiene que ver con legalidad o ilegalidad. No. El médico se presentó en emergencia y la va a atender. Y por ahí no podemos atacar a los médicos. No. Mucho menos. Mira, el amigo caricaturista Poteleche, no sé si... Poteleche, sí. Sí, del Diario Libre. Él publicó una caricatura controversial porque como los hospitales se vieron considerablemente descongestionados después de la puesta en práctica de estas políticas, se han visto descongestionados, él señaló a la escuela de que la figura decía que ojalá ahora se le permitiera con la escuela, y eso causó mucha indignación y muchos sectores estuvieron en desacuerdo, porque tampoco vamos a montar ahora en las escuelas. Esos operativos en las escuelas sería ya... No, por Dios. Siempre salen con extravagancia. Pero él se disculpó, reconoció el error en que había incurrido. Parece que se dejó llevar por esta efervescencia. Sí.
y hay que tener la cabeza fría. Claro, siempre desde aquí mantenemos la posición de que se debe regular la migración. Nosotros tenemos un desorden migratorio y un ejemplo de ello fue lo de Mata Mosquito. Sí, sí. ¿Cómo creció ese barrio? A la vista de todo el mundo, de las autoridades de todo el mundo. Se fue haciendo grande, grande, grande. Ahora querían ponerle candado. Sí, con relación a lo que con relación a eso, a las medidas migratorias, tú sabes que hay una ley que establece que hay un 20 o un 80-20 Sí, por cada código 100 de trabajo. por cada 100 empleados o colaboradores. ¿Cómo que le dicen ahora? Colaboradores Colaboradores. o trabajadores, como sea. Debe haber de cada 100, 20 dominicanos y un 20%, 80 dominicanos y un 20% Extranjero. extranjero. Entonces, ¿qué sucede? Que de acuerdo a todas estas medidas migratorias de los 15 puntos, el Ministerio de Trabajo tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer su labor, el Ministerio de Trabajo y el Ministro de Trabajo ahora mismo debería ponerse en contacto con todas las empresas, industrias, todo el empleador, habido y por haber, para resolver eso no en media mañana, ni en una semana, pero para ir resolviendo eso, porque como dijimos desde el principio, es que el mal comenzó y no atendimos inmediatamente el mal que había comenzado. Entonces, cuando queremos solucionar la situación, cuando queremos buscar solución, ya ha caminado demasiado el mal en nuestro cuerpo. Entonces el tratamiento va a ser de un periodo mayor, más largo, de buscar soluciones para el mal, para la patología, que quizá al principio podíamos combatir hasta con un té de limón, hasta con una tisana. Ahora hay que operar. Y buscar medicamentos costosísimos. Sí. Y tomarnos un periodo de recuperación larguísimo. Mira, Entonces, el Ministerio de Trabajo debe hacer, como se llama, debe hacer su trabajo. Ir llamando y buscándole una salida para que más dominicanos vayan entrando en todas las áreas de trabajo de servicio y vaya reduciéndose. Ese sector, por ejemplo, de la construcción, que nosotros sabemos que es al contrario, cuidado, debe ser un 90 días a favor de los extranjeros. Y cuidado, eso es un desorden que ha crecido, digamos, de 20, 30 años hacia acá. Porque es que yo recuerdo que en los barrios, vecinos, amigos, que se dedicaban a la construcción. Los dominicanos trabajaban en la construcción. Y los ayudantes eran dominicanos. O sea, eso se fue saliendo de control de 30 años hacia acá. Pero desde el maestro y luego los más especializados, los terminadores. Sí, los terminadores. Ahora, quien hacía la mezcla y quien llevaba los bloques y quien le pasa los bloques al que lo va poniendo. Todos eran dominicanos. Cerámica, todos. Los electricistas dominicanos. Todos eran dominicanos. Entonces, lo que te digo, eso es reciente, pero se ha desbordado. Se ha desbordado. Entonces, tú estás señalando en lo del Ministerio de Trabajo. ¿Qué políticas puede el Estado implementar? Porque no basta con un punto, una ley. Hay que implementar políticas para ser coherentes. Entonces, queremos regular el sector de la construcción. ¿Hay métodos? ¿Cómo podemos hacer que el costo de un apartamento se reduzca incentivando que se contrate mano de obra dominicana? El Estado tiene los métodos. El Estado puede ofrecer incentivo al sector construcción y pedir que se regularice el sector para que los dominicanos vuelvan a ser atraídos hacia el sector. Y eso va a aumentar la mano de obra. Claro que sí. Y va a bajar el índice de desempleo. Pero hay que hacer lo siguiente. Tú sabes que de acuerdo a las leyes hay que revisar
los salarios, Ujú. eso va vinculado al costo de la canasta familiar. Eso se ha estado haciendo este año. En, ¿Cómo que le llaman? No, los empleos estos no, No no sectorizado. sectorizados, o sectorizados, sé yo, Ujú. consiguieron un aumento. Pero eso iba escalonado. Luego venían lo del sector turístico, ahora en estos días le correspondió a las trabajadoras familiares, Domésticas. domésticas familiares, cuyo sueldo mínimo era de 10.000 pesos. El presidente pidió el 30%. Vi alguna protesta, pero eso se aceptó. Ya no ganan 10.000, como ya ganan 13.000. Y el que no la pueda tener, que no la tenga. Exactamente. Porque hay que dignificar los sí, no, salarios. porque aquí todo el mundo quiere tener estatus. Tú oyes muchos hablando que de trabajadores domésticos tienen ellos la cara. No, porque el servicio, no tengo servicio. Va, coño, Pague. los caviejas o los coviejos. Entonces, págase usted mismo a trabajar, a lavar su ropa y a lavar sus Exacto. baños. A Que trapear, tiene fregar, tiempo. para ver si es bueno. No, y que tiene tiempo y que lo saben hacer, Pues pero hágalo. y que para privar que tienen estatus, de un pueblo a veces medio farfullero Pague lo y que aguajero. merece el trabajador. Bien, entonces, el gobierno puede, a través del Ministerio de Trabajo, que es el brazo ejecutor, ir presionando con todas esas compañías grandes de construcción, porque tú sabes que aquí hay una compañía de construcciones de vivienda No, no, enorme. no. Y las compañías que hacen puentes y que hacen carreteras, ir presionando para que se vaya cumpliendo eso del 80-20, pero que también que se mejoren Las condiciones. de trabajo, las condiciones de trabajo y los salarios. Porque te voy a decir algo. ¿Quién necesita un pico en esta época? Tú usas el pico para reducir costos, pero hay maquinaria que te pueden hacer el trabajo del pico y lo puede operar un dominicano. Entonces es cuestión de tecnificarse. Tecnificarse. Entonces hay cosas concretas que se pueden hacer. Y hay muchísimas edificaciones que se están haciendo ya. Hay unos métodos que se están... Exacto. Que ya no son... El pegablo uno a uno. Y luego el pañete. No, paredes completas. Paredes, te le ensamblan esos apartamentos. Paredes. Ya, ¿no? Con sus puertas, con sus ventanas. Lo que pasa es que las instituciones tienen que hacer su trabajo y tienen que elaborarse políticas que se lleven a cabo para ir corrigiendo todos esos vacíos, todas esas lagunas que hay en nuestro estado, porque aquí tú ves los políticos en los medios de comunicación postulando, pero cuando tú lo designas en una función, a los 3 días tú tienes que llamarlo y decir, ¿qué tú estás haciendo? ¿Cuál es la política de este gobierno que lo presido yo en esa área? ¿En qué tú estás? Tú fuiste ahí a nombrarte de los seguidores tuyos, de tus incondicionales, un paquete de gente para tú andar como con una caravana. Entonces nosotros hablábamos de precisamente de esos grupos que exigen, pero estos puntos son lo que esos grupos deben exigir. Contribución real a resolver un problema desde su raíz. Atacar ese ámbito de la construcción a través de que el gobierno regularice y cumpla con los cordados. Entonces, esos son los puntos. Porque ahí las instituciones entran. Sí, entonces son los puntos que yo mando a esos grupos. No, porque lo de ellos es una solución simple, sáquenlo. Sí, mira, cuando se tomaron las medidas aquellas con relación a las declaraciones tardías, eso estuvo muy bien. Porque por ahí se te colaban con las famosas declaraciones tardías. Mira, yo trabajé en una empresa y esto pasó. Estamos en 2025. Del 1990 acá son 35 años. Eso hace alrededor de 40 años. Andas rondando los 40 años. En esa industria venía un comerciante haitiano a comprar mercancía de lo que producía. Y venía un camión con sus ayudantes, el chofer, sus ayudantes, recogían
la mercancía comprada. Y uno de los ayudantes, recuerdo, que no hablaba nada de español, que no decía una palabra en español. De repente, allá mismo, descaradamente sacó una cédula, mostró que la había conseguido y que ya él era dominicano. Y eso lo conseguí, ¿sabe cómo? Así mismo, con las declaraciones tardías. Entonces, ese de que se enfrentó a las declaraciones tardías, que se creó todo un proceso para, si tú dejaste a un muchacho por ahí hace 10 años, 12 años sin declarar, o yo, y uno quería regularizar eso, o uno quiere regularizar eso, entonces uno tiene que someterse a todo un protocolo que acordó la nueva decisión de la Junta, donde se hace una investigación. Entonces, esas son las cosas que hay que hacer en las instituciones para ir corrigiendo situaciones. Y eso dentro de la política migratoria, los puntos eso, está claro ese del Ministerio de Trabajo. Para ir aplicando, no es que yo no planteo que se resuelva en un mes, ni en 6 meses, pero que se comience a hacer algo. Hay que hacerlo. Hay que empezar. Convocando a los empleadores. Pero serio, de manera seria. Si no hay una política, y que cuando venga otra gestión, que le dé continuidad. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, y el problema se va resolviendo. Pero se habla demasiado, y a veces lo que se hace es poco. Vale, llegamos al final del programa. Oh, pero se fue Despida rápido. usted el programa, que yo he hablado mucho. El tema está muy interesante. Bueno, queridos amigos que nos honran con su sintonía, hasta el domingo, pues, y que pasen un feliz resto del día. Bendiciones.